de setembro deste ano fanse 50 anos da creación do antigo Hospital Almirante Vierna, coñecido popularmente tamén como Pirulí, e que hoxe é o Hospital Xeral. Contamos coa presencia do Dr. Blanco, que moi amablemente van nos falar un pouco da historia deste centro e da súa experiencia nel. Sí. Yo, que soy vigués, en aquella época, recién terminada la carrera de medicina, recientemente licenciado en la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, me vi obligado a permanecer en Vigo porque tenía que cumplir con un servicio que entonces era obligatorio, que era el servicio militar. Yo había hecho la milicia universitaria en los campamentos que se celebraban en toda Segunda de la Reina y tenía que cumplir las prácticas de alférez de milicias aquí en la ciudad. Entonces me propusieron como médico del centro para asistir a la inauguración del mismo y cubrir la necesidad de médico de guardia o ese puesto de médico de guardia en los primeros meses de existencia. Ese foi o seu primeiro contacto co Foi mi primer contacto con el hospital. E que recorda aquela época? Pues ese día, 16 de septiembre del 55, yo estaba precisamente de guardia. Componíamos el servicio de guardia el doctor Mato Calderón, que es psiquiatra en Pontevedra, y yo mismo. Y ese día precisamente yo estaba de guardia. No pude acercarme a su excelencia, vamos a llamar el generalísimo, porque estaba en el fondo de la comitiva. Yo iba de maldito detrás de todos ellos. Y efectivamente ese día por la tarde, ese día, calculo sobre las 7 aproximadamente, un espléndido día de sol, eso sí lo recuerdo perfectamente, pues se procedió a la inauguración. Por supuesto que había una expectación extraordinaria en la parte exterior del edificio, porque este edificio nació prácticamente como un símbolo del régimen, un símbolo de la prosperidad del régimen, y su relieve realzaba todo el relieve de Vigo, fundamentalmente visto desde el mar, es decir, todo aquel que llegaba y regresaba a la patria desde las Américas se veía obligado a reconocer que Vigo había cambiado su aspecto y que tenía un aspecto extraordinario. De ahí o sobrenome do Pirulí, porque era algo inmenso. Exactamente, era un edificio muy esbelto, y que popularmente después se llamaba el Pirulí, con otra connotación, no refiriéndose a se refería a lo que supone de goloso ese dulce del pirulí, ¿no? De goloso para determinado estamento, concretamente para el estamento médico. Entonces por eso se llamó, creo yo, con esa intención se llamó Pirulí. Bueno, aquel día se inauguró, no había muchos pacientes, se había hecho prácticamente una leva los días antes para pues ocupar las camas, porque estaba perfectamente dotado de las primeras 4 plantas. Había una dotación desde el punto de vista de la hostelería, desde el punto de vista accesorio en un hospital, perfecta. Y los pacientes disponían de habitaciones que estaban previstas para dos personas, con una dotación extraordinaria. Había un equipo de enfermeras que permanecía, porque estaban internas en el centro, un equipo de religiosas que también formaban una comunidad en el centro, y los únicos médicos éramos los de guardia. Todos los demás actores sobre el centro, todos los demás especialistas, pues residían en sus domicilios propios o en sus clínicas privadas, y eran llamados oportunamente cuando tenían que hacer o venían simplemente a desarrollar su labor en los quirófanos. La parte anterior del edificio, que es la zona semicircular, solo disponía de 2 plantas, y allí estaban alojadas pues, las consultas de ambulatorio, y estaban alojadas las consultas tanto de medicina general como de especialidades. Era esa la estructuración funcional del centro en aquel momento. E vostede cirurxán? Sí. A especialidade máis ou menos que... Yo, justo al año siguiente, después de 3 meses de permanencia en este centro, me fui a hacer la especialidad de cirugía en el Hospital Central de Cruz Roja de Madrid. Y todo eso estuve ausente hasta el año 62, que regresé, y desde el 68 me volví a incorporar a este centro y desde entonces permanecí aquí hasta la jubilación hace aproximadamente 3 años. E como foi ese regreso dende Madrid? Viu moitas diferencias Bueno, yo venía de un hospital que estaba organizado de una manera un poco distinta, organizado como tal hospital. Esto, la denominación le venía bien, lo de residencia, porque realmente era simplemente un centro de alojamiento de pacientes que estaban perfectamente atendidos con un nivel extraordinario para la época, pero no era un hospital realmente desde el punto de vista funcional.
Entonces me lo encontré más o menos en una situación semejante, aunque había una enorme presión existencial. Eso había hecho que en vez de 4 plantas se ocuparan prácticamente toda la totalidad del edificio, que incluso el número de camas, que era bastante importante, creo que 700, no recuerdo exactamente el número exacto, pero que eran insuficientes. Y eso fue en el año 68. Yo estaba incorporado en un equipo quirúrgico que tenía un cupo determinado de asistencia, es decir, toda la población en aquel momento no estaba cubierta por la Seguridad Social. La Seguridad Social hacía cobertura de la población activa en el área industrial, en el área de la construcción y en otro tipo de grupos poblacionales, pues tenía otro tipo de soluciones en cuanto a la asistencia médica. Por ejemplo, los militares tenían sanidad militar, sí, los marinos tenían el Instituto Social de la Marina, los funcionarios tenían las mutualidades, etcétera. Bueno, pero vamos, a pesar de eso, la presión existencial en este edificio era enorme, y el edificio ya empezaba a quedarse pequeño en el año 68. No digo nada cuando se jerarquizó en los años 70, concretamente en el 73-74. Y a raíz de esa jerarquización, se fue cuando... El hospital sigue obligado a desarrollarse hacia el exterior para buscar espacios. Empieza a crecer. Ese modo de hacer medicina, pues no hubo más remedio que invadir una zona extraordinaria desde el punto de vista estético, que era la escalinata de acceso. Sí. Eso fue lo primero en invadirse, porque hubo necesidad de ganar ese espacio para desarrollar los quirófanos y otras áreas accesorias, porque nacía esta institución como hospital. Outra vez de volta, nos imos a exposición conmemorativa do 50 aniversario e continuaremos falando co Dr. Blanco. Tenemos aquí el primer registro. Bueno, esto representa la informática de entonces. Sí, y ahora todo el registro se hacía manualmente, se asentaba sobre un libro que tiene este tamaño, todos los ingresos, las fechas de realización del mismo y las fechas de alta correspondiente. Y aquí hay parte de la documentación que se manejaba por entonces, los folios, la identificación del personal sanitario y, en fin, alguna otra noticia periodística de la época. Y allí tenemos unos instrumentos. Sí, pues ahí tenemos un método de exploración que se llama método de exploración endoscópica. Consiste en unos tubos rígidos que se introducían a través del ano para explorar el colon terminal e incluso hasta el colon inicial. En algunos casos se llegaba a explorar la totalidad del colon. Hoy día no colon es necesario. ascendente, colon transversal, colon... Es colon descendente, sigma y recto. Bueno, pues efectivamente, entonces, como podemos ver, la exploración era muy invasiva. Sí, esto había que introducir el tubo, dilatar el colon para ofrecer mejor superficie de observación mediante la instilación de aire, se hacía con esta pera, y era una exploración muy molesta. Hoy día no es necesaria. Estamos asistiendo al desarrollo de la medicina de la imagen, que se tiene a través de medios prácticamente no invasivos, con como la fibra óptica, la ultrasonografía, como es la radiología de menor intensidad, la tomografía axial y computerizada, en fin, una serie de medios que permiten una exploración prácticamente inocua desde el sentido del sufrimiento. Y hay piezas para la realización de implantación de prótesis. Estas son prótesis de cadera muy primitivas. Las de hoy son mucho más complejas. Esta tiene un material que incluso corresponde a adelantos tan llamativos como la cobertura de los cohetes interespaciales. Es decir, prácticamente hoy día se usa cerámica. Sí, la cerámica, que está hacer referencia a ella. Tiene una resistencia increíble a las altas temperaturas, cualquier tipo de cambios térmicos o cualquier tipo de rayaduras o de cambios mecánicos o de sufrimiento mecánico, lo que sea. Son prácticamente unas prótesis que son únicas y duraderas, definitivamente. Antes había que cambiar las prótesis cada X tiempo, cada 10 o cada 12 años, había que hacer una ahora ya no, se puede poner esa prótesis. Prácticamente es definitiva ahora, en este momento. ¿Y esta pieza que tengo yo curiosidad? Esta pieza lo usan los neurocirujanos. Era para realizar la localización, focalizando determinadas zonas dentro del cerebro, para poder acceder a ellas con un conocimiento exacto de su topografía. Prácticamente se sigue utilizando en la actualidad, pero hay métodos
no invasivos mucho más, digamos, eficaces, ¿no? Pues tenemos las vitrinas. Sí. Aquí hay un cronograma, que hay una serie de objetos que representan pues, el material que corresponde a la hostelería, que es una faceta en el hospital muy importante. En aquel momento sorprendía la calidad de la alimentación, aunque no había una cocina dietética, porque no había un servicio de dietética, sin embargo, la alimentación era excepcional. Y aquí tenemos material de loza que corresponde a la época con el sello de la Seguridad Social, con el sello que reza Residencia Sanitaria Almirante Vierno. Y documentación. Sí, otros registros también. Exactamente. Uno de los documentos que en aquel momento más se utilizaron y que aún sigue utilizándose en la actualidad era un volante que tenía una forma apaisada que se llamó P10, que prácticamente era el salvoconducto con el que los pacientes recorrían todo el sistema y pasaban desde la proposición para ser visto por el especialista por parte del médico de cabecera hasta el especialista. Y había una zona que correspondía al dorso en donde se hacía reseña de unos pequeños datos clínicos. Prácticamente esa es toda la historia clínica. En el momento la presión de demanda asistencial no permitía otra actividad más que la asistencia pura y aún así pues en cierto modo condicionada por la cantidad y la disponibilidad de poco tiempo. Entonces, prácticamente no existe documentación clínica de esa época. Documentación que permita, por ejemplo, estudios epidemiológicos o estudios estadísticos y tal. El hospital no tiene hasta los años 70 prácticamente un archivo importante en ese aspecto. Y hoy día la informatización ha permitido pues, que todo eso se coleccione en un soporte mucho más seguro, mucho más discreto, mucho más cómodo, mucho más reducido y se puede almacenar multitud en cantidad ingente de datos clínicos que después permitirán por lo menos la investigación clínica, ¿no? O dereito á saúde, falábamos fai un intre. Pues el derecho a la salud es un derecho incuestionable, es un derecho que nace en Europa y que prácticamente se constituye como inamovible. En España se inicia en la época de la República, en los años 34, en donde se crea el Instituto Nacional de Previsión y posteriormente se desarrolla de una manera progresiva. En Vigo, concretamente, lo que nos está moviendo estos comentarios en la actualidad es la creación del Hospital Xeral, de lo que se llamó entonces Residencia Almirante Vierna. Hasta entonces, efectivamente, había sanidad pública, había seguridad social, se llamaba el SOE, Seguro Obligatorio de Enfermedad. Era una institución que se había establecido con carácter obligatorio y tenía lo que se llamaba una caja nacional muy saneada económicamente, tenía muchas posibilidades, incluso creo que, supongo, porque lo que había oído, que resolvió problemas económicos de otras instancias. Bueno, aunque no estaba universalizada la asistencia, en aquel momento se realizaba mediante conciertos con los sanatorios que había en la ciudad. Sí. Yo recuerdo el sanatorio del doctor Amuedo, que se llamaba Santa Cristina en el Calvario, el sanatorio del Carmen, en las Traviesas. Sí. Un sanatorio que había en Castro, que era, me parece que Nuestra Señora de Perpetuo Socorro. Estaba el sanatorio de Andrade, estaba el sanatorio de Troncoso, que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, tenía una denominación, o era genuinamente de doctor Troncoso, no recuerdo bien. Pues todo eso se concertaba con el SOE, con la seguridad obligatoria de enfermedad, con el seguro obligatorio de enfermedad, y allí se realizaban las asistencias. Probablemente se podían cometer, no era uniforme la asistencia y se podían cometer algunas injusticias. Quiero decir con esto, y no señalo nada, que quizá en algunos centros la asistencia fuera mejor, fuera más puntual, fuera mejor dirigida, mejor tal. Y entonces el hospital, la residencia sanitaria, vino a resolver esas, digamos, discrepancias, esas pequeñas divergencias o diferencias. Entonces allí, efectivamente, se creaba una uniformidad en la atención, una uniformidad en otros aspectos no médicos como eran los culinarios, etcétera, etcétera. Sin olvidar os médicos que falábamos aí un intre tamén, sí, do Dr. Olano, Lagolano, como sí, él, moitos, bueno, que prácticamente se integraron, que facían unha labor importantísima al sistema, todos los médicos que en aquel momento ejercían en la ciudad. Y recordamos efectivamente al doctor Lagolano, al doctor Nicolás Peña, al doctor Lomardero, al doctor Colmero, probablemente me dejó algunos.
pido perdón por ello, porque es inevitable. O importante é a labor que fixeron e a xente que... Pero cubrieron toda la época con una asistencia cuidadosísima, pese a que los medios eran precarios. Y lo único que disponíamos, que era espectacular, era la residencia, el hospital. El hospital efectivamente resultó pues, grande desde el principio. Aunque no estaba concebido como hospital desde el punto de vista funcional, no podía corresponder a una instalación hospitalaria. Era más que nada digamos, un gran hotel, un gran asilo de pacientes en situación de posoperados, fundamentalmente, porque más que nada la Seguridad Social en aquel momento cubría intervenciones, enfermedades comunes. Hay una serie de otros aspectos de la sanidad, como son los accidentes tanto laborales como de tráfico, que no se cubrían por parte de la Seguridad Social en aquel momento. Pero ahora, afortunadamente, sí. Se realizaba en otras instancias. Hoy día prácticamente se cubre toda, es universalizada, tanto en cuanto a las personas se refiere, a las personas de la cobertura, como a los aspectos patológicos. Prácticamente está todo cubierto. Digamos que cirugía estética en este momento podía segregarse de la asistencia, ¿no? Pero algunos aspectos de la misma se pueden hasta incluir. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Pedro. De nada. Y hasta siempre. Hola, gracias por atendernos. Chileno, leva moitos anos aquí en Vigo, galego, xa. Adoptivo, vigués de corazón y con el corazón dividido entre lo que han sido mis orígenes y esta tierra tan bella y tan generosa. E que nos ayuda tanto coa súa especialidade, é cirurxián tamén. Cirujano general y de aparato digestivo. Realmente yo empecé el año 78 y realmente creo que me he beneficiado de algunos cambios que mencionaba el doctor Pedro Blanco. Este hospital que nació deficitario funcionalmente, porque en principio comenzó su actividad con 4 plantas solamente y luego se ha ido aumentando esa actividad paulatinamente, pues este hospital poco a poco, ya digo, fue aumentando sus actividades, pero llegó un momento en que hubo que realizar una modificación importante a nivel funcional. Previamente hubieron muchos cambios a nivel estructural. El doctor Pedro Blanco mencionaba algunos. Cuando yo llegué, la parte semicircular ya había aumentado 2 plantas. Y esto es porque ya existía una demanda asistencial importante, habían problemas en urgencias, nunca se han terminado de resolver completamente los problemas en esa dependencia del hospital. Y también habían problemas ya para ingresar el creciente número de enfermos que generaba la actividad asistencial. Estamos falando xa do ano 78. El año 78. Cuando, hoxe en día? Hoy la demanda aumentó. Hoy la demanda ha sido algo consustancial al hospital. Y yo diría que está relacionado con ese crecimiento también consustancial de la ciudad. O sea, Vigo ahora mismo se le reconoce abiertamente como el motor económico de Galicia. Antes parecía que daba un poco de sonrojo decir que era el motor. Ahora ya se empieza a decir abiertamente que es el motor económico porque las cifras no pueden engañar. Entonces Vigo ha crecido a pesar de todo. Vigo tiene un crecimiento algo anárquico, pero crece. Y el hospital le ha pasado algo parecido. A lo mejor, si fuera otra ciudad, no podríamos decir lo mismo, pero el hospital, a pesar de todo, ha crecido, y ha crecido estructuralmente y funcionalmente. Lo malo es que estructuralmente no se ha adaptado a la capacidad que tiene realmente el hospital y sus profesionales, y hablo de profesionales sanitarios, no solo médicos. Hablo también del personal de enfermería, que tiene una relevancia importante y que ha colaborado de una forma también relevante en que tengamos lo que hoy tenemos como hospital y que merece la confianza de los ciudadanos vigueses. Esto también se puede decir abiertamente, porque ya no lo decimos nosotros ni lo sentimos nosotros. Son estadísticas, encuestas que se hacen a pie de calle. Reconocen eso
nos satisfacen mucho, pero nosotros seguimos, por lo menos una parte de los profesionales del centro, seguimos siendo críticos, porque realmente nos hace falta más, pero no ahora, hace mucho tiempo. Sería posible, entonces, bueno, posible non sei, o saben os políticos, pero é necesario outro hospital? Sí. En Meixoeiro tampouco cubre todo o que ten que cubrir, e Vigo quedase un pouco corto, non? Meixoeiro, Vigo tiene un área sanitaria muy importante y el hospital Meixoeiro desde su nacimiento ha tenido una actividad también muy importante, no siempre reconocida. Hablo de algunos temas polémicos que han salido del hospital y que creo que no es algo inmerecido la trascendencia que se le ha dado y las culpabilidades que se han mencionado en ello. Es un hospital que ha rendido mucho y que ha ayudado mucho a la asistencia sanitaria. En relación con la asistencia sanitaria de la ciudad, pues a pesar de esa colaboración, el hospital ha tenido problemas para satisfacer adecuadamente la demanda asistencial, sobre todo en algunos apartados. Ya no digo solamente urgencias, que es algo ya persistente, pero en general muchas demandas de tratamiento y diagnóstico que hoy por hoy existen en la medicina, en la sanidad en general, pues se satisfacen a veces con cierta dificultad porque nos falta la estructura adecuada para hacerlo adecuadamente. ¿Y cómo podríamos conseguirlo? Esto, estabas hablando del hospital. Se menciona a veces el calificativo de cuarto hospital. Yo diría que lo que hay que hablar, y ya se empieza a hablar también por parte de las autoridades, afortunadamente, es del primer hospital. O sea, es este hospital que debe ser sustituido, pero superando de forma importante las posibilidades que tiene hoy en día. Esto, en resumidas cuentas, se puede decir, en un hospital de más de 1000 camas, porque Vigo lo necesita. Vigo es la ciudad con mayor población de Galicia, Vigo es la ciudad que tiene mayor inmigración, Vigo es la ciudad que más crece, demográficamente es la más importante. La población inmigrante que en Vigo y sobre todo este año se ha disparado contribuye muchísimo al aumento de nacimientos en la ciudad. Eso es otro factor que aumenta la demografía de la misma. Y también hay que decir que el propio hospital, partiendo en sus inicios de un problema muy grande de mortalidad neonatal, mortalidad materna, o sea, las madres morían a consecuencia del embarazo con cierta frecuencia. Hoy esto es una situación extraña. Esto lo ha superado el hospital porque el hospital se preocupó desde sus comienzos de mejorar esa situación de mortalidad. O sea que ha contribuido también a que la demografía aumente en la ciudad. Por lo tanto, Vigo tiene muchos factores para merecer hace mucho tiempo el hospital. Ya digo que el hospital nació funcionalmente deficiente y ahora podríamos decir que es estructuralmente deficiente, aunque funcionalmente pues, se va aceptando su competencia. Bueno, Mauricio, estamos en la exposición que habéis gestionado de forma autónoma desde el Hospital Xeral para mostrarnos un pouco o que ve a sanidade e a súa historia. Sí, el hospital ha creado una comisión para la realización de esta exposición que creemos que es importante porque lo que intenta es, por un lado, ser una exposición amena, espero que lo logremos, pero al mismo tiempo y sobre todo el crear un nexo entre el hospital y la ciudadanía, es decir, hacer partícipe al vigués de su hospital y también de lo que es la sanidad viguesa que, como hemos comentado, pues tiene su problemática particular y yo creo que cuanto más se posicione el ciudadano en favor de una mejor sanidad en Vigo, pues más vamos a obtener.
De hecho, la sanidad es uno de los índices más importantes para reconocer qué calidad de ciudad tenemos, qué calidad de vida tenemos en una ciudad. El factor calidad de asistencia sanitaria. Pues yo creo que la exposición ha quedado bastante bien, ¿no? Y el público ha venido bastante. Sí. Supongo que así se conciencia, que es lo que vosotros deseáis. Sí, tratar de que el interés que pueda crear o la curiosidad que pueda crear en algunos vigueses esta exposición pues sea una forma de que se introduzca en la sanidad. Hemos tratado de que sea amena, es una exposición que como característica de este tipo de sala pues es una exposición minimalista. No es una exposición en la que se puedan presentar un excesivo número de material, pero hemos tratado que sea por una parte didáctica y por otra parte pues que sea divulgativa y lo que he insistido anteriormente, pues que el que lo vea se sienta un pouco máis unido al hospital. Falábamos un intre dun cronograma que está na entrada e que facía referencia ao dereito o ano en que saiu o dereito a los derechos sanitarios de la... Sí, realizamos un cronograma que es muy escueto para que el ciudadano que visita la exposición sepa de forma resumida cómo se ha gestado la seguridad social en España. La seguridad social en España se ha gestado, en Europa se ha gestado a finales del siglo XIX con von Bismarck. En España esto no se recogió hasta tiempos de la República, que fue por primera vez que se planteó seriamente y de manera oficial la gestión de una seguridad social. Con la guerra civil esto se interrumpió bruscamente y, como veremos, pues renació con otra filosofía diferente, pero que afortunadamente con la democracia y con la presión de la propia ciudadanía, no en Vigo, sino en toda España, pues la seguridad social que hoy tenemos es una sanidad de asistencia universal, que cualquier persona puede ser asistida en un centro de la seguridad social española. Que temos que valorarlo, porque a veces parece que nos esquecemos de o importante que é a facilidade coa que podemos ir a que nos atenda. Efectivamente. Yo creo que tenemos que aprender más aún a valorar la sanidad que tenemos hoy en España. Es una sanidad que es una envidia para muchos países, incluso más desarrollados que el nuestro, y que yo creo que tenemos que defender. Es un gran avance y desde luego tiene sus riesgos porque exige un ejercicio de solidaridad tremendo, en el cual las personas más pudientes, las que tienen mayor capacidad económica, pues tienen que ser solidarias, colaborar con los que tienen menos para que todos tengamos una asistencia, una calidad de vida mellor. Similar. Bueno, Mauricio, muchas gracias. Gracias a vosotros.